¿Reconoces esta canción? No. ¿Qué me dices de esta? Esta seguro que la has escuchado. ¿Qué me dices de este sonido? Oh shit, here we go again. ¿De este? ¿O qué tal este? Los videojuegos son más populares que nunca. La evolución tecnológica, el crecimiento de la industria y la sofisticación en términos de diseño y narrativa han convertido a sagas clásicas como Mario Bros., Silent Hill, Halo o The Legend of Zelda en auténticos pilares de la cultura popular. Sus historias han trascendido al punto de convertirse en verdaderas mitologías de la era hipermoderna, dando origen a leyendas sobre cómo se vivió la época en la que estas fueron lanzadas, o sobre el impacto que sus complejas tramas y envolventes universos dejaron en el público. Las industrias del entretenimiento no tardaron en aprovechar este fenómeno. Aquellos videojuegos de los que antes evitábamos hablar por miedo a ser catalogados como raritos, o simplemente porque no teníamos con quién compartir nuestra pasión, ahora están en boca de todos. Han llegado a la pantalla grande y a la televisión a través de producciones millonarias financiadas por gigantes del streaming. El medio digital ha alcanzado un éxito masivo, eclipsando incluso a otras industrias y llevando a la cultura gamer a todo tipo de espacios, desde simples memes hasta vastos universos narrativos. Lejos quedaron aquellos días en los que jugar significaba aislarnos del mundo. Hoy existen comunidades con millones de personas que comparten esta pasión. Pero esto no siempre fue así. Quédate en este video para descubrir cómo pasamos de un simple pasatiempo para frikis a un fenómeno social masivo que debe tomarse muy en serio. ¿Qué es arte? La palabra arte es una de las más complejas que te pasa a topar. Hoy en día se habla mucho de que cada quien tiene su perspectiva y definición de lo que es arte. Así que basado en lo que he leído y aprendido todo este tiempo que he estudiado esta palabra, me gustaría darles una definición propia. A menudo cuando escuchamos hablar de arte pensamos en música, fotografía, danza, pintura, etc. Y no estamos tan equivocados, pero todas estas disciplinas no son arte puro. ¿A qué me refiero con esto? A que todas estas son bellas artes. Existe el concepto de arte fuera de lo bello. Arte no tiene que ver ni necesariamente ni totalmente con la belleza. El arte tiene más que ver con habilidad, técnica, creatividad y eficiencia. Por lo tanto, he concluido que el arte es el conjunto de técnicas y habilidades que buscan llegar a un objetivo de manera creativa y eficiente. De ahí que se hable del arte de la guerra, el arte de la seducción, el arte de los negocios, etc. No obstante, el mirar a una persona que realice cualquier tipo de acción con estas características, es decir, habilidad, creatividad, técnica y eficiencia, producirá inherentemente una naturalidad en el proceso, con el que la persona lleva a cabo estas acciones. Por ejemplo, si vemos a una persona que está ejecutando una danza sin temor a equivocarse, con confianza e incluso con cierta gracia y alegría, notaremos una gran naturalidad en su técnica, y eventualmente se producirá lo que llamamos belleza. La belleza tiene que ver con la armonía, el orden, lo natural, lo puro y el placer. Es decir, lo bello es todo aquello que le produce placer a nuestros sentidos, desde la comida hasta el delicioso. O dígame, ¿acaso ustedes no sienten bonito cuando lo hacen? Y de la unión de esas dos palabras nacen las bellas artes, que estas sí tienen más que ver con las disciplinas que mencionamos anteriormente, y el concepto de arte se reduce hacia propósitos más específicos, como la comunicación, el simbolismo, la expresión y la representación de la realidad. Y entonces nos quedaría la siguiente definición. Las bellas artes son el conjunto de técnicas y habilidades aplicadas de forma creativa, que buscan comunicar y representar diferentes aspectos de la realidad individual o colectiva del autor, a través de la belleza, invitando al espectador a interpretarla. También cabe aclarar que a menudo el arte responde a una necesidad, ya sea individual o colectiva. Por ejemplo, de manera individual puede funcionar como un alivio al expresar lo que está sintiendo el autor al momento de crear su obra, o expresar un mensaje o perspectiva de algún acontecimiento o cambio que esté sucediendo en el entorno de la obra, con el fin de crear reflexión y cuestionamiento acerca de ese acontecimiento en específico. Y bueno, en este video repasaremos un poco de la historia de los videojuegos para observar cómo fueron evolucionando y cambiando para dejar de ser simples juegos
con el único objetivo de divertir y entretener, a verdaderas obras de arte. Antes de los impresionantes gráficos fotorrealistas, las mecánicas complejas y las decisiones de diseño cuidadosas, los videojuegos eran increíblemente simples. Bastaban unos pocos botones en los mandos, y muchas veces ni siquiera se usaban pantallas a color. Los títulos de aquella época solían basarse en deportes o juegos ya existentes, como el 3 en línea, y ofrecían mecánicas muy básicas. Lejos de ser un negocio o una forma de arte, los primeros videojuegos eran proyectos académicos o experimentales creados por estudiantes e investigadores. Su propósito no era entretener, sino probar las capacidades de los primeros sistemas informáticos. Estos juegos eran tan escasos y locales que hoy resulta difícil clasificarlos o encontrar información confiable sobre ellos. Además, en ese momento no existía un público definido para este medio, puesto que ni siquiera eran comerciales. En resumen, los videojuegos en sus inicios no buscaban divertir ni mucho menos expresar una intención artística. Simplemente adaptaban juegos tradicionales a las limitadas posibilidades tecnológicas de la época. La industria de los videojuegos experimentó un cambio significativo con la llegada de las primeras consolas de videojuegos. Compañías como Magnavox y Atari lanzaron dispositivos que permitían jugar juegos electrónicos en la televisión. Ya no se trataba de simples programas de computadora, sino de sistemas completamente dedicados al entretenimiento digital. La Magnavox Odyssey, lanzada en 1972, fue una de las primeras consolas de videojuegos domésticas, y aunque estas eran innovadoras, su costo era relativamente alto para el público general, lo que llevó a los juegos electrónicos a experimentar con un nuevo mercado, los arcades, los cuales comenzaron a ganar popularidad como lugares llenos de estas máquinas donde las personas podían jugar juegos electrónicos por una pequeña cantidad de dinero. Los arcades ofrecían una experiencia de juego diferente a la de las consolas domésticas. Los primeros videojuegos eran diversos en términos de temática y mecánicas. Algunos estaban inspirados en deportes, mientras que otros tenían temas más abstractos o de acción. En general, estos juegos se centraban en la jugabilidad y eran atractivos para un público casual e infantil, y el concepto de videojuego aún era muy joven, por lo cual estos aparatos eran más vistos como juguetes. Sin embargo, esto no significa que los videojuegos no fueran lucrativos. Todo lo contrario. Después del éxito de Atari Pong, muchas compañías intentaron ingresar a este nuevo mercado, lo que provocó una saturación de títulos y consolas de baja calidad. No fue hasta que Nintendo, que ya había incursionado en la industria, decidió desarrollar la Nintendo Entertainment System en América y la Famicom en Japón, implementando una innovadora estrategia de marketing que garantizaba la calidad de sus títulos. Fue en este momento cuando vimos por primera vez a Mario, un personaje que se volvería tan icónico que llegaría a superar en reconocimiento a figuras como Mickey Mouse. Durante esta etapa, los videojuegos comenzaron a sofisticarse, y sumado al éxito de los arcades, el público gamer empezó a expandirse. No obstante, los videojuegos seguían estando dirigidos principalmente a niños y jóvenes, a pesar de que ya comenzaban a aparecer títulos con temáticas más maduras, tendencia que continuaría en generaciones posteriores. En esta generación empezamos a notar elementos que se convertirían en pilares del medio como la narrativa y la historia, con pequeñas tramas que daban propósito a nuestras acciones dentro del juego. Aunque aún estaban lejos de desarrollar relatos complejos con lores extensos o exploraciones de temas psicológicos y filosóficos, aquí es donde comenzaron sus orígenes. La difusión de los videojuegos ha enfrentado un problema fundamental: la necesidad de consolas o sistemas potentes y de sobremesa para disfrutar de experiencias de alta calidad. Pese a ello, las empresas han buscado llevar los juegos al ámbito portátil, lo que ha permitido a los jugadores disfrutar de sus títulos favoritos en cualquier lugar. En el pasado, los juegos portátiles se enfrentaban a limitaciones tecnológicas significativas. A pesar de esto, los desarrolladores lograron crear experiencias divertidas y emocionantes. Uno de los precursores de los juegos móviles fue el Game & Watch de Nintendo, una consola que también funcionaba como reloj con alarma. Aunque cada consola solo podía jugar un juego, este dispositivo marcó el inicio de la era de las consolas portátiles.
La popularización de los juegos portátiles fue un factor clave en la expansión del mercado de los videojuegos. Aunque no necesariamente ayudó a consolidar los videojuegos como forma de arte, sí contribuyó a establecerlos como un medio de entretenimiento más, comparable a la televisión o el cine. Incluso hubo intentos de llevar el éxito de los videojuegos al cine, aunque todos sabemos cómo termina esta historia. A pesar de los desafíos, la industria de los videojuegos continuó creciendo y evolucionando. Los juegos portátiles sentaron las bases para el éxito futuro de los dispositivos móviles y las tiendas de aplicaciones, como la Play Store. Hoy en día es posible disfrutar de juegos con gráficos impresionantes y de alta calidad en dispositivos portátiles, lo que ha revolucionado la forma en que jugamos y nos entretenemos. La tecnología siguió avanzando, permitiendo a los desarrolladores explorar nuevas formas de entretener al jugador y competir en un mercado cada vez más exigente. En aquel momento, la principal competencia entre las consolas se basaba en la potencia gráfica, lo que sentó las bases para el salto al 3D. Sin embargo, no todo se trataba de gráficos. Desde generaciones anteriores, los videojuegos habían comenzado a incorporar elementos que enriquecían la experiencia del jugador, transformándolos en algo más que un simple pasatiempo. Fue en este punto cuando los videojuegos se consolidaron como un medio visual capaz de ofrecer experiencias dignas de una obra de arte. Uno de los aspectos clave en esta evolución fue la narrativa, que continuó desarrollándose con títulos que mezclaban historias profundas con mecánicas de juego innovadoras, logrando una inmersión sin precedentes. Y como vimos anteriormente, los videojuegos ya no eran exclusivos de las consolas. Para este punto, casi cualquiera podía reconocer el fenómeno, pero su público seguía siendo en su mayoría niños. Finalmente, en esta generación comenzaron a surgir títulos cuyo enfoque iba más allá de la simple diversión. Los videojuegos comenzaron a incorporar bandas sonoras más sofisticadas y narrativas más elaboradas, que dejaron de ser un mero pretexto para justificar la jugabilidad y pasaron a convertirse en un pilar fundamental de la experiencia. La generación que creció con los videojuegos entró en la etapa adolescente a finales de los años 90 y principios de los 2000. Esta época fue crucial para el desarrollo de los videojuegos como medio de entretenimiento. El éxito de los videojuegos aumentaba constantemente, lo que llevó a la incorporación de mejor tecnología e historias más complejas. Esto dio paso a la evolución de los videojuegos, que buscaban experiencias cada vez más realistas. El salto de los gráficos 2D al 3D fue una novedad importante en aquellos años. Este factor, sumado a la etapa adolescente por la que pasaba su público, dio lugar a títulos más enfocados en lo edgy, es decir, lo audaz y lo provocador. El horror, los disparos, la moda gótica y grunge, que estaba en tendencia gracias a la música, se convirtieron en temas comunes en los videojuegos. Las compañías se dieron cuenta de esta tendencia y decidieron adaptarse a ella. Sin embargo, los grupos conservadores, conformados en su mayoría por la generación anterior, comenzaron a criticar los videojuegos por corromper a los jóvenes, volverlos violentos y rebeldes. Aunque el mercado había crecido, todavía era un nicho reducido que abarcaba principalmente a personas del género masculino. La adicción a los videojuegos era común, y era frecuente ver personas que sacrificaban su vida social o dejaban de lado sus responsabilidades para dedicar tiempo a este pasatiempo. Este fenómeno popularizó el estereotipo del friki o nerd, términos que originalmente se utilizaban para describir a personas consideradas raras o inadaptadas. En el contexto de los videojuegos, estos términos se utilizaban para describir a personas apasionadas por los videojuegos pero con poca o nula vida social. A medida que los videojuegos se convirtieron en un negocio más consolidado, su impacto cultural se hizo más evidente. Aunque muchos se opusieran al crecimiento y normalización del consumo de videojuegos, era innegable que estaban ganando terreno. La evolución de los videojuegos llevó a la diversificación de sus enfoques y surgieron títulos que priorizaban la historia y la música. Un ejemplo es The Legend of Zelda, donde la música formaba parte fundamental de su jugabilidad. La competencia en el mercado era cada vez más feroz. Las compañías implementaban toda clase de estrategias para destacar con sus lanzamientos, y todas querían ser parte de este nuevo fenómeno. Entre ellas Microsoft, la popular empresa detrás del sistema operativo Windows, que decidió entrar de lleno en la industria del entretenimiento interactivo. En esta generación, las consolas y sus títulos comenzaron a abordar temáticas más polémicas y atrevidas.
Fue la época en la que producciones como Grand Theft Auto San Andreas o Resident Evil 4 alcanzaron enorme popularidad, mientras la tecnología gráfica llegaba a estándares cada vez más impresionantes. Paralelamente, los teléfonos móviles se convirtieron en la gran novedad del momento, y juegos sencillos como Snake ya habían despertado el interés de varias compañías que pronto apostaron por llevar verdaderas joyas a este nuevo mercado emergente. Otro rasgo importante de la época fue el auge de obras con un enfoque más adulto. Aunque las propuestas coloridas y alegres seguían teniendo su lugar, los temas violentos y controvertidos empezaban a atraer fuertemente al público. Gracias a la mejora gráfica, muchas experiencias podían ser más explícitas y detalladas, mientras que el aumento en la capacidad del almacenamiento de los nuevos formatos permitía mundos más amplios y sistemas de juego mucho más elaborados. Un claro ejemplo de esto fue Halo, uno de los primeros títulos en ofrecer amplios ángulos de visión y un universo mucho más extenso. El público también crecía tanto en número como en edad, y con ello la percepción de esta forma de entretenimiento comenzaba a transformarse. Dejaba atrás la imagen infantil con la que solía asociarse, para consolidarse como una propuesta capaz de ofrecer experiencias profundas, maduras y variadas. Sony y Microsoft siguieron el camino dedicado a los gráficos hiperrealistas, y al ver el éxito que la industria cinematográfica estaba logrando, decidió crear experiencias similares a las de las películas, con historias cada vez más elaboradas y cinemáticas extensas que a veces opacaban el elemento jugable. Mientras que Nintendo optó por diversificar el mercado, creando juegos con menos potencia gráfica pero que exploraran nuevas formas de jugar, menos complejas y más divertidas, para que los videojuegos no solo fueran una experiencia casual, sino algo positivo, enfocándose principalmente en el ejercicio físico y mental. Al mismo tiempo, compañías de otros ámbitos del entretenimiento comenzaron a interesarse cada vez más por los videojuegos, por lo que veríamos títulos de casi cualquier cosa. Pero no debemos dejar de lado un factor sumamente importante que cambiará los videojuegos para siempre. Hasta este punto, la mayoría de consolas estaban diseñadas para jugar con amigos en modo local, conectando uno o varios mandos, pero desde la generación pasada ya se cosechaba una forma de llevar esto a otro nivel: el multijugador en línea. No fue hasta la sexta generación que veríamos esta modalidad en casi todos los videojuegos. Todo tenía modo online, desde tener una simple partida de Halo o Call of Duty hasta comprar cosméticos y expansiones para las consolas. Si bien Internet había llegado desde hace ya bastante tiempo, no fue hasta estos momentos que llegaría a las consolas de una manera más estable y funcional, lo cual provocó que gamers de casi todas partes del mundo se unieran a través de este maravilloso modo de juego que pasaría a convertirse en un estándar. Para este punto, el ámbito ya llevaba bastante tiempo y muchos de sus jugadores comenzaron a entrar en la etapa de adultos jóvenes, por lo que aquella imagen de que los videojuegos eran solo de niños iba quedando atrás. Nintendo, con su enfoque en el público casual, la idea de poder jugar con gente de todo el mundo y muchos otros factores, diversificaron el medio hasta llegar a toda clase de públicos. Hasta este momento, elementos como la historia, los gráficos y la música no podían faltar, ya pasarían a ser parte de casi cualquier juego. Incluso vimos títulos donde la diversión parecía quedar un poco en segundo plano en favor de contarnos una historia que abordara temas mucho más complejos, innovando y experimentando para lo que sería al décimo arte. También en esta etapa, la escena independiente, que no había tenido tantas oportunidades, comenzó a ver la luz. Para esta etapa, los videojuegos ya no solo eran cosa de frikis, nerds o gamers. Todos jugábamos, de alguna u otra manera. Desde tu tío el que se compraba cada consola que salía, hasta tu tía que comparte imágenes de Piolín en los grupos de WhatsApp. El gaming ya estaba más que consolidado como un medio masivo y un negocio más que lucrativo. Parecía que las limitaciones gráficas o los intentos de imitar otros medios como el cine ya no eran un problema, lo cual dejó ver títulos de todo tipo, desde aquellos centrados únicamente en la diversión hasta aquellos que la dejaban de lado con tal de brindarnos experiencias totalmente enfocadas en lo artístico. Se comenzaron a crear comunidades enteras que ya no se quedaban únicamente en los foros de internet, sino en grandes convenciones y eventos masivos de gente que comparte la pasión por este gran medio capaz de ofrecer algo más que entretenimiento. Finalmente, los videojuegos son hoy más reconocidos que nunca.
un medio que incluso las generaciones más veteranas conocen y disfrutan. Su legado no solo ha dejado una huella cultural innegable, sino que aquellos títulos que en su momento fueron éxitos masivos o de culto han pasado de ser simples clásicos a convertirse en verdaderas leyendas de la cultura popular. Hoy en día todos esperan con entusiasmo la nueva película de Sonic, Mario o The Legend of Zelda. Desde que se rompió la maldición de las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, las productoras han encontrado en ellas una nueva mina de oro. Sin embargo, no todo ha sido progreso. Al percatarse del enorme potencial lucrativo de este medio, muchas compañías han adoptado modelos de negocio más agresivos que ponen en duda el aspecto artístico del videojuego. En lugar de buscar transmitir emociones o reflexiones propias de sus creadores, como vimos en la definición de arte, recurren a prácticas que dejan de lado la creatividad para enfocarse en la manipulación del público. Esto ha generado un nuevo creciente descontento entre los jugadores, al punto de que ya se habla de un nuevo posible crack en la industria, similar al que ocurrió en los años 80. Aún así, no hay que caer en el pesimismo, pues a pesar de que casi siempre se han hecho con propósitos comerciales, no hay duda de que muchas personas detrás de su desarrollo de verdad tenían ganas de contar una historia. Mientras algunas empresas caen en prácticas abusivas, los videojuegos siguen expandiendo sus horizontes hacia otros campos, como la medicina, donde se utilizan como herramientas terapéuticas, de rehabilitación o de aprendizaje. De este modo, la ciencia misma ha desmentido la vieja idea de que los videojuegos fomentan la violencia, demostrando más bien que su impacto puede ser profundamente positivo. Si bien siempre han existido juegos cuyo único objetivo es mantenernos enganchados para gastar y gastar, hay muchísimos títulos a los cuales la palabra videojuego les queda corta. La diversión dejó de ser un único enfoque. Ahora se funciona con otros elementos para convertirse en un vehículo capaz de llevarnos a través de tramas complejas y universos llenos de significado. En muchos de los grandes títulos actuales, las mecánicas no son simples herramientas de entretenimiento, sino que están justificadas por una intención artística detrás de ellas. Un ejemplo son los clásicos del terror como Silent Hill o Resident Evil, donde los controles tanque no eran un defecto, sino un recurso para transmitir la sensación de parálisis y miedo. Repasemos entonces los elementos que dijimos que caracterizan al arte: habilidad, técnica, creatividad y eficiencia. Se requiere una enorme habilidad de dirección para coordinar un equipo de desarrollo y transformar un conjunto de ideas en un videojuego. Se necesita técnica para dominar conceptos como curvas de dificultad o aprendizaje que mantengan al jugador enganchado de manera natural. Y se necesita creatividad para lograr que estas mecánicas funcionen en armonía con historias elaboradas y mundos llenos de detalles. Pero, más allá de lo técnico, ¿dónde queda la belleza de un videojuego? La respuesta puede encontrarse en muchos lugares: en lo ordenado de su código, en la elegancia de un mapa bien diseñado, en el trasfondo de un protagonista con un pasado oscuro que busca redención, o en la aventura de un héroe que simplemente refleja nuestro deseo de explorar. No hace falta comprender la trama más compleja para percibirlo. Los videojuegos derrochan belleza en cada píxel y en cada línea de su código. Detrás de cada mecánica, mapa, modelado o trasfondo, hay personas talentosas, creativas y sobre todo apasionadas por lo que hacen. Muchos títulos merecen ser conocidos por todo el mundo por los mensajes que transmiten, que pueden influir en nuestras vidas tanto como lo hace un poema, una canción, un libro o una película. Es cierto, existen juegos cuyo único enfoque es la diversión vacía, con mecánicas diseñadas para volvernos consumidores compulsivos de simples skins. Pero también hay verdaderos artistas detrás de muchísimos títulos, incluso en aquellos que nacen con un fin comercial. Suele al menos haber una chispa de lo que considero esencial en cualquier obra de arte: el amor de sus creadores. Y para mí, eso es arte. Por eso me hago la siguiente pregunta: si hoy llamamos arte a cualquier cosa sin valor, ¿por qué no reconocer como arte a esos videojuegos capaces de cambiarnos la vida desde el primer momento en que los jugamos?